El reloj marcaba las 6 de la tarde cuando Marta, la joven española de 24 años, se acomodó en la silla de su pequeño café favorito, las manos entrelazadas sobre la mesa redonda. Su vestido burdeos de encaje se ajustaba perfectamente a su figura, mientras la luz dorada del atardecer acariciaba su piel oliva. Miraba el bullicio de la calle europea con atención, pero su mente estaba lejos de las tazas de café y las risas lejanas. Su corazón latía con anticipación, casi como si presintiera el caos que estaba por llegar. Desde hacía meses, Marta había sido testigo de la tensión que se escondía detrás de los muros de la mansión de los Rivera. La familia del multimillonario Alejandro Rivera era conocida por su riqueza y elegancia, pero también por la frialdad de sus relaciones internas y la crueldad silenciosa que podía surgir en cualquier momento. Marta, desde su posición cercana a la familia como amiga de la prometida, había notado pequeñas señales de resentimiento y celos que parecían inofensivas hasta ahora. El problema principal era Laura, la prometida de Alejandro, quien había sido objeto de admiración por su belleza y encanto, pero que también escondía un lado oscuro que pocos habían detectado. Marta lo había visto en ocasiones. La manera en que Laura se burlaba de su entorno, cómo hacía comentarios venenosos disfrazados de bromas y cómo manipulaba situaciones para que los demás se vieran ridículos. Marta siempre había sentido un nudo en el estómago cada vez que presenciaba estas escenas, pero hasta hoy no había ocurrido nada tan grave. Aquella tarde, Marta estaba sentada con su libreta frente a ella, observando a la gente pasar, cuando de repente su teléfono vibró con un mensaje que hizo que su corazón se detuviera un instante. Era Alejandro. «Regreso antes de lo previsto. Nos vemos en casa en 1 hora». La frase simple no decía mucho, pero para Marta significaba que el equilibrio frágil de la mansión estaba a punto de romperse. Mientras se dirigía hacia la mansión, Marta recordaba las últimas semanas. Laura había estado organizando un pequeño evento familiar para celebrar un logro reciente de su hermana, Clara, la menor de los Rivera. Sin embargo, lo que parecía ser una celebración inocente estaba impregnado de tensión. Laura, con su sonrisa encantadora, había estado humillando a Clara de manera sutil, haciéndola sentir inferior frente a todos. Marta había escuchado los comentarios crueles y había visto la incomodidad en los ojos de Clara, pero había decidido mantener la distancia. No obstante, ahora la situación iba a alcanzar un punto crítico. Al llegar, Marta pudo percibir la atmósfera cargada de la mansión. Los sirvientes corrían de un lado a otro, los familiares intercambiaban miradas incómodas y el sonido de risas forzadas llenaba el aire. Marta caminó por el vestíbulo, cada paso resonando en el suelo de mármol, hasta llegar a la sala principal. Allí, la escena que se desplegaba ante sus ojos la dejó sin aliento. Laura, con una sonrisa que parecía demasiado calculada, estaba en el centro de la atención, haciendo comentarios que ridiculizaban abiertamente a Clara. La joven, ruborizada y con la cabeza baja, apenas podía sostener la mirada de los presentes. Marta se acercó silenciosamente, manteniéndose en un rincón desde donde podía observarlo todo sin ser notada. Cada palabra de Laura era una cuchillada, y Marta sentía que su corazón se aceleraba con la injusticia de la situación. No era solo la humillación lo que impactaba, sino la manera fría y calculadora con la que Laura controlaba la narrativa, asegurándose de que todos los presentes vieran a Clara como débil y torpe. De repente, un sonido fuerte en la entrada anunció la llegada de Alejandro. Marta levantó la vista justo a tiempo para ver cómo la puerta se abría y él entraba, con su traje impecable y su expresión de sorpresa evidente.
Los ojos de Alejandro recorrieron la sala, y cuando se detuvieron en su prometida, algo cambió en el ambiente. Laura, que estaba en medio de su discurso cruel, se congeló. La sonrisa que había dominado su rostro desapareció de inmediato. Marta contuvo la respiración mientras observaba cómo Alejandro avanzaba hacia ellos, su mirada fija en Laura. Clara, todavía temblando, levantó la vista con un rayo de esperanza, como si en Alejandro encontrara un protector silencioso que hasta ahora había faltado. Marta podía sentir la tensión crecer como una marea incontrolable, cada segundo cargado de anticipación, cada respiración una cuenta regresiva antes de la tormenta que estaba por estallar. Alejandro se detuvo frente a Laura, sus ojos oscuros y penetrantes llenos de incredulidad y desaprobación. Nadie dijo nada al principio. El silencio pesaba más que cualquier palabra. Marta sabía que en ese instante la dinámica de poder en la sala estaba a punto de cambiar irrevocablemente. Laura intentó recomponerse, pero su risa nerviosa y la forma en que evitaba la mirada de Alejandro solo la delataban. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Alejandro con voz firme, que resonó en todo el salón. Laura, atrapada, balbuceó un intento de excusa, pero Marta ya podía ver cómo se desmoronaba ante la presencia de Alejandro. Clara, por primera vez en toda la tarde, sonrió tímidamente, sabiendo que la verdad finalmente estaba de su lado. Marta, desde su rincón, anotó cada detalle mentalmente, consciente de que estaba presenciando un momento que cambiaría para siempre la historia de aquella familia. El ambiente en la mansión se había transformado por completo. Lo que antes era un salón lleno de risas forzadas y conversaciones superficiales, ahora estaba cargado de tensión, cada persona conteniendo el aliento, mientras Alejandro mantenía la mirada fija en Laura. Marta, desde su rincón, observaba con atención, su libreta olvidada sobre la mesa mientras su corazón latía con fuerza. Cada detalle, cada gesto, cada tic nervioso de Laura sería importante para narrar la historia más tarde. Sentía que estaba siendo testigo de un momento que marcaría a toda la familia Rivera para siempre. Laura intentó recomponerse, su sonrisa ahora rígida y artificial, mientras buscaba apoyo en los ojos de algunos familiares. Sin embargo, Alejandro avanzó unos pasos, acortando la distancia entre ellos, y su postura imponente no dejó espacio para excusas. Marta pudo ver cómo la piel de Laura se enrojecía, y su respiración se volvió entrecortada. Clara, todavía con la cabeza ligeramente inclinada, la observaba con una mezcla de miedo y esperanza. «Laura», comenzó Alejandro, su voz baja, pero cargada de autoridad. «¿Qué significa esto?». El silencio reinó por unos segundos. Laura se mordió el labio, intentando improvisar una respuesta, pero las palabras no salían. Marta notó que la tensión se podía cortar con un cuchillo. Todos los presentes estaban pendientes de la confrontación. Incluso los sirvientes, normalmente invisibles, se habían detenido en sus tareas, conscientes de que algo importante estaba ocurriendo. «Yo solo estaba ayudando a Clara a aprender», dijo Laura, su voz temblorosa mientras intentaba mantener un semblante de inocencia. Alejandro frunció el ceño, claramente no convencido. Sus ojos, oscuros y penetrantes, parecían atravesarla, buscando la verdad detrás de la máscara que Laura intentaba sostener. Marta podía sentir la electricidad en el aire. Era como si cada palabra, cada movimiento pudiera desencadenar la explosión que todos esperaban, pero que nadie quería admitir. Clara finalmente reunió valor. Su voz era suave, temblorosa, pero llena de sinceridad. «No fue así. Ella solo me hizo sentir pequeña, inferior, frente a todos». Marta sintió un nudo en la garganta. La valentía de Clara,
aunque tímida, era un acto de resistencia frente a la crueldad de Laura. Era un momento que cambiaría para siempre la percepción de Alejandro sobre la prometida que había elegido. Cada palabra de Clara resonaba como un eco de justicia en aquel salón. Alejandro dio un paso más cerca, y su presencia dominaba toda la habitación. Marta observaba cómo su postura firme y segura contrastaba con la fragilidad de Laura. Era imposible no percibir que el equilibrio de poder estaba cambiando, que lo que hasta hace unas horas parecía un simple juego social, se había transformado en una revelación inevitable. «Laura, necesito que seas honesta», dijo Alejandro, su voz ahora más grave, con un filo que helaba la sangre de cualquiera que estuviera mintiendo. «¿Me estabas humillando a propósito delante de mi hermana?» Laura abrió la boca, pero Marta vio cómo sus ojos buscaban desesperadamente una salida. Era evidente que no había preparado ninguna defensa real. Su encanto superficial se desmoronaba en segundos. Los familiares, hasta ahora en silencio, intercambiaban miradas sorprendidas, como si finalmente pudieran ver la verdadera naturaleza de Laura. «Yo... no», balbuceó Laura, su voz quebrada. «No quería... no querías», repitió Alejandro, subrayando la incredulidad en su voz. «Entonces, ¿por qué lo hiciste?» Clara respiró hondo, sintiendo que la verdad necesitaba ser escuchada. Marta notó cómo la joven Rivera reunía todo su valor, mientras sus ojos brillaban con emoción contenida. Ella siempre me ridiculiza cuando puedo estar cerca de ustedes, cuando cree que nadie la observa. Me hace sentir inferior. Siempre intenta demostrar que yo no pertenezco a esta familia», dijo Clara con firmeza, su voz ahora más segura. El silencio que siguió fue absoluto. Marta percibió cómo el aire parecía vibrar con la tensión contenida. Alejandro estaba impactado, y la incredulidad en su rostro se mezclaba con la rabia y la decepción. Laura, por su parte, estaba completamente expuesta. No había manera de negar lo que Clara había dicho. Cada gesto, cada comentario cruel que Marta había presenciado, ahora cobraba sentido ante la mirada de todos. «Marta», susurró Clara, un leve guiño de complicidad, mientras la joven narradora permanecía oculta en su rincón, lista para capturar cada detalle de la escena. Marta asintió ligeramente, consciente de que su rol no era intervenir, sino observar y narrar la verdad que finalmente salía a la luz. Alejandro finalmente dio un paso atrás, respirando hondo. Su mirada seguía fija en Laura, quien ahora estaba visiblemente temblando, incapaz de sostener la presión de la situación. Marta percibió cómo cada fibra de su ser estaba concentrada en la respuesta de Alejandro, sabiendo que la decisión que tomara a continuación marcaría un antes y un después para todos. «Laura», dijo finalmente Alejandro, su voz más calmada pero con un filo que no dejaba dudas. «Esto no se puede quedar así». Los familiares murmuraron entre ellos, sorprendidos y expectantes. Marta anotó mentalmente cada reacción, cada expresión. El drama que se desarrollaba ante sus ojos era digno de un relato que quedaría grabado en la memoria de la familia Rivera. Laura intentó hablar de nuevo, pero Alejandro la interrumpió con un gesto sutil de la mano. Marta notó cómo cada palabra de Alejandro tenía peso, cómo la autoridad y la verdad estaban de su lado. Clara, con una mezcla de alivio y emoción, sonrió levemente. Marta sintió un escalofrío al presenciar la transformación en la dinámica familiar. En ese instante, Marta comprendió que la historia que había estado siguiendo de cerca durante semanas estaba alcanzando su punto culminante. Cada pequeño acto de manipulación, cada sonrisa falsa, cada gesto cruel de Laura estaba siendo desenmascarado frente a todos. La tensión
era casi insoportable, y Marta sabía que lo peor aún estaba por llegar. La revelación completa de lo que Laura había planeado y cómo su relación con Alejandro podría cambiar para siempre. Su silencio se mantuvo unos segundos más, tan pesado que Marta podía sentirlo como un peso sobre sus hombros. Laura estaba pálida, los labios temblorosos, la mirada perdida. La máscara de seguridad y encanto que había llevado durante semanas se había roto en 1000 pedazos. Marta, desde su rincón, no podía apartar la vista. Cada gesto, cada respiración de Laura contaba la historia que nadie más quería aceptar. Alejandro permanecía firme, con los brazos cruzados, pero sus ojos oscuros brillaban con una mezcla de decepción y rabia contenida. No era solo la humillación hacia Clara lo que lo indignaba, sino la traición de alguien en quien había confiado plenamente. Marta notó cómo cada familiar presente contenía la respiración, esperando la resolución de lo que parecía inevitable. La tensión era tan palpable que incluso los sirvientes se detenían en sus tareas, observando con discreción el desarrollo de la confrontación. «Laura», repitió Alejandro, su voz más baja, casi un susurro, pero con un filo que cortaba el aire. ¿Siempre ha sido tu intención controlar y humillar a los demás para sentirte superior? Laura tragó saliva, incapaz de sostener la mirada de Alejandro. Marta pudo ver cómo su postura temblaba, cómo sus manos apretaban el borde de la mesa, como buscando un ancla que la mantuviera a flote en medio de la tormenta emocional. Clara, por su parte, respiraba con un leve alivio. Finalmente, la verdad estaba siendo reconocida, y Marta sentía que la justicia, aunque tardía, comenzaba a abrirse paso. «No, no es eso», murmuró Laura, pero su voz carecía de convicción. «Yo solo...» «¿Solo qué?», interrumpió Alejandro, sus ojos brillando con incredulidad. «¿Solo humillar a mi hermana delante de todos?». Marta sintió un escalofrío recorrer su espalda. La situación había alcanzado un punto crítico. Cada palabra de Alejandro aumentaba la presión sobre Laura, y Marta podía percibir que el control que Laura creía tener sobre la familia se desmoronaba rápidamente. La joven narradora se inclinó ligeramente hacia adelante, tomando nota mental de cada detalle, consciente de que cada gesto sería relevante para contar la historia completa más tarde. Laura bajó la mirada, incapaz de sostener la tensión. Sus manos temblorosas delataban el miedo que sentía, y Marta pudo ver cómo un hilo de lágrimas comenzaba a formarse en sus ojos. Pero no era solo miedo. Había algo más, la conciencia de que había sido desenmascarada. Marta comprendió en ese momento que Laura nunca había imaginado que Alejandro regresaría antes de lo previsto, y esa sorpresa había destruido todos sus planes cuidadosamente elaborados. «No sabes cuánto me duele verte así», continuó Alejandro, su voz ahora más controlada, pero aún cargada de emoción. «Pensé que podía confiar en ti, que podíamos construir algo juntos. Y ahora veo que has estado manipulando y humillando a quienes deberían haber sido tu familia». Marta observaba, fascinada, cómo cada palabra de Alejandro hacía que la figura de Laura se encogiera, cómo su fachada de seguridad se desvanecía completamente. Clara, que hasta entonces había estado callada, dio un paso adelante. Sus ojos brillaban con determinación y algo de rabia contenida. «No solo a mí», dijo Clara, su voz más firme. «Todos hemos visto lo que haces. No puedes seguir escondiéndote detrás de tus sonrisas y tus palabras bonitas». La mirada de Laura se desplazó rápidamente, buscando apoyo entre los familiares presentes. Pero Marta notó que todos estaban en silencio, sus expresiones reflejando sorpresa, disgusto y, en algunos casos, alivio. Alejandro respiró hondo, procesando las palabras de su hermana,
y Marta entendió que la dinámica familiar estaba cambiando para siempre. «Laura», dijo finalmente Alejandro, «es hora de que todos vean quién eres realmente». Con un gesto que sorprendió a todos, Alejandro indicó que Marta se acercara. La joven narradora, consciente de su papel y de la oportunidad única frente a ella, caminó lentamente hacia el centro de la sala, su vestido burdeos ondeando ligeramente con cada paso. Marta sabía que su voz y perspectiva serían cruciales para documentar la verdad, y ahora tenía la atención de todos los presentes. «Todos aquí han sido testigos de muchas cosas», comenzó Marta, su voz clara y firme, resonando en la sala. «He visto cómo Laura ha manipulado situaciones, cómo ha ridiculizado a su familia y cómo ha tratado de mantener una apariencia de inocencia. Hoy, finalmente, la verdad está frente a todos». Laura parpadeó, incrédula, mientras Marta continuaba narrando cada detalle, cada gesto, cada comentario cruel que había presenciado en las semanas anteriores. Alejandro escuchaba atentamente, su rostro duro, pero con un brillo de reconocimiento hacia la joven narradora. Clara estaba emocionada, y los familiares intercambiaban miradas de asombro y alivio. «No puedo creer que haya pasado tanto tiempo sin que alguien se atreviera a decir la verdad», dijo Clara, con lágrimas en los ojos. «Gracias, Marta, por abrirnos los ojos». Marta asintió levemente, sintiendo una mezcla de satisfacción y tensión. Sabía que aún quedaban momentos difíciles, pero el primer paso hacia la justicia y la verdad había sido dado. Alejandro dio un paso adelante, cerrando la distancia entre él y Laura, cuya mirada ahora estaba llena de miedo y arrepentimiento. «Laura», dijo Alejandro, su voz firme y decisiva, «has elegido humillar y manipular a quienes deberían ser tu familia. Ahora todos saben la verdad, y tendrás que enfrentar las consecuencias». El murmullo que recorrió la sala fue evidente. Marta notó cómo la tensión cambiaba de dirección. Ya no era solo un conflicto familiar, sino una lección de honestidad y coraje que todos presenciaban. Laura estaba atrapada, sin escapatoria, y Marta comprendió que la historia que había comenzado como observadora se había convertido en un relato de justicia y revelación que marcaría la vida de todos los involucrados. El salón permanecía en silencio, cargado de una tensión que podía sentirse en cada rincón. Marta observaba cada detalle, desde los ojos temblorosos de Laura hasta las manos apretadas de Clara, quien ahora respiraba con mayor seguridad al ver que Alejandro había tomado control de la situación. Los familiares, que antes se mostraban indiferentes o incómodos, ahora intercambiaban miradas llenas de sorpresa, como si la máscara perfecta de Laura se hubiera desmoronado en segundos. Laura intentó hablar, pero cada palabra se atoraba en su garganta. Marta percibió su desesperación. No había forma de recuperar el control de la narrativa que había construido con tanta precisión. Alejandro, por su parte, se mantenía firme, su postura y voz dominando la sala, y Marta entendió que estaba presenciando un momento decisivo que cambiaría para siempre la dinámica familiar. «No entiendo cómo pudiste hacer esto», dijo Alejandro, sus ojos fijos en Laura. «¿Cómo alguien puede ser tan cruel con quienes deberían ser su familia?» Laura bajó la mirada, incapaz de sostener la intensidad de la mirada de Alejandro. Marta pudo ver cómo cada gesto, cada respiración, reflejaba el miedo y el arrepentimiento que ahora la consumían. Clara, animada por la intervención de Marta, dio un paso adelante. «Ella no solo me humilló a mí», dijo Clara con firmeza. «También manipuló a todos en esta sala para mantener una apariencia de perfección. Todos sabíamos lo que pasaba, pero nadie se atrevía a hablar. El murmullo recorrió la sala. Los familiares intercambiaron miradas cómplices, y algunos asintieron lentamente, reconociendo la verdad
que Clara revelaba. Marta sintió un escalofrío al notar cómo la tensión estaba cambiando de dirección. La injusticia ya no estaba a favor de Laura. Alejandro respiró hondo y dio un paso hacia Laura. Su voz era más controlada ahora, pero aún contenía un filo que hacía evidente su descontento. Laura, todo esto tiene consecuencias. No podemos ignorar lo que has hecho. Cada palabra, cada gesto, cada acción ha sido vista por todos aquí. Marta vio cómo Laura temblaba ligeramente. Su sonrisa falsa se había desvanecido completamente. Alejandro continuó, su tono grave pero firme, resonando en toda la sala. No es solo humillar a mi hermana, es la traición hacia toda la familia. Debes asumir la responsabilidad de tus actos. En ese momento, Marta se acercó un poco más, su voz clara y serena, llenando la sala, mientras narraba los detalles que había observado. He visto cómo manipulabas cada situación, cómo buscabas ridiculizar a Clara y a otros familiares, y cómo te asegurabas de mantener una fachada de inocencia. Hoy, todos pueden ver la verdad. Los ojos de Laura se llenaron de lágrimas. Marta podía percibir cómo la presión de la verdad se había vuelto insoportable. Alejandro observaba la escena con una mezcla de rabia y decepción, mientras Clara se sentía respaldada y segura por primera vez. Marta, como narradora, comprendió que el equilibrio de poder había cambiado y que la verdad había tomado el control de la situación. «No puedo creer que haya sido tan ciega», murmuró Laura, su voz quebrada. «No quería lastimar a nadie». «No se trata solo de intención», respondió Alejandro con firmeza. «Se trata de tus acciones y de cómo afectaron a quienes confiaban en ti». Clara dio un paso más cerca de su hermano, su mirada llena de gratitud hacia Marta, quien permanecía atenta a cada reacción. Marta notó cómo cada familiar comenzaba a expresar sus opiniones, sus miradas reflejando una mezcla de alivio y reconocimiento por la valentía de Clara y la honestidad de Marta. La situación había alcanzado un punto crítico donde la verdad ya no podía ser ignorada. Laura intentó defenderse nuevamente, pero Alejandro la interrumpió con un gesto firme. «No hay excusas, Laura. Hoy todos ven quién eres realmente». El murmullo en la sala aumentó. Algunos familiares comenzaron a hablar entre ellos, compartiendo sus propias experiencias y observaciones sobre el comportamiento de Laura. Marta anotó mentalmente cada comentario, cada reacción, consciente de que estaba documentando una lección de justicia y revelación que quedaría grabada en la memoria de la familia. «Gracias, Marta», dijo Clara suavemente, con un brillo de emoción en los ojos. «Sin ti, esto quizá nunca hubiera salido a la luz». Marta asintió con discreción, su corazón latiendo con fuerza mientras observaba cómo la tensión en la sala comenzaba a transformarse. Alejandro se mantuvo firme, su mirada fija en Laura, quien ahora estaba visiblemente abatida y consciente de que su posición se había desplomado por completo. Laura dijo finalmente a Alejandro, «Necesitas reflexionar sobre tus acciones. La confianza se gana, pero cuando se traiciona, se pierde para siempre». El impacto de sus palabras resonó en toda la sala. Marta pudo ver cómo la fuerza de la verdad y la justicia comenzaba a imponerse sobre la manipulación y la crueldad. Los familiares, ahora más unidos y conscientes de la realidad, comenzaron a mirar a Laura de manera diferente, y Clara respiró aliviada, sintiendo que su voz finalmente había sido escuchada. Marta, desde su posición, comprendió que la historia que había presenciado era mucho más que un simple conflicto familiar. Era un relato de valentía, revelación y justicia, donde la verdad, finalmente, había prevalecido. La atmósfera, aunque aún cargada de tensión, comenzaba a abrir espacio para la reflexión y la resolución.
El aire en la sala estaba cargado de una electricidad casi tangible. Marta, desde su rincón, observaba cada gesto con atención. Laura estaba visiblemente abatida, sus hombros caídos, los labios temblorosos y los ojos húmedos. Alejandro permanecía firme frente a ella, sus brazos cruzados, su mirada oscura y penetrante, que parecía atravesar cualquier intento de mentira. Clara respiraba con cierta calma, como si por fin el peso que había cargado durante semanas comenzara a aliviarse. Marta sabía que lo peor aún estaba por llegar. El enfrentamiento final entre la verdad y la máscara que Laura había sostenido durante tanto tiempo. Laura dijo a Alejandro, su voz cargada de gravedad: «Necesito que me digas algo con total honestidad. ¿Alguna vez te importó realmente esta familia? ¿O todo fue solo un juego para ti?» El silencio se extendió en la sala, tan intenso que Marta podía oír su propia respiración. Laura bajó la mirada, tratando de encontrar palabras que pudieran justificar sus actos, pero no había excusa que pudiera sostenerse ante la evidencia y la presencia imponente de Alejandro. Marta percibió cómo su corazón latía con fuerza. Cada segundo contaba en ese momento crucial. Cada gesto de Laura era un testimonio silencioso de su fracaso en mantener la ilusión de inocencia. Yo, balbuceó Laura, incapaz de completar la frase. «No digas nada», interrumpió Alejandro, levantando una mano con autoridad. «Tus acciones ya hablan por ti». Clara dio un paso más cerca de su hermano, y Marta notó la fuerza silenciosa que emanaba de la joven. Por primera vez, Clara parecía realmente dueña de su espacio, como si la verdad le hubiera otorgado un poder que antes no tenía. Marta, como narradora, observaba con atención cómo el equilibrio de poder en la familia se había invertido. Como Laura, que antes parecía controlar la situación, ahora estaba completamente desarmada. «Esta familia ha sido testigo de demasiadas cosas que no deberían haber pasado», continuó Alejandro, su voz firme y controlada. «No podemos permitir que la crueldad y la manipulación continúen dentro de estas paredes». Laura intentó una vez más justificarse, pero Marta vio que ya nadie en la sala estaba dispuesto a escucharla. Cada familiar estaba consciente de la verdad. Sus ojos reflejaban una mezcla de incredulidad, desilusión y, en algunos casos, alivio. Marta entendió que el momento de la confrontación estaba alcanzando su clímax y que la resolución, aunque inevitable, aún necesitaba desplegarse con cuidado. Alejandro intervino Marta suavemente, acercándose un poco más. «He sido testigo de cada palabra, de cada gesto, de cada intento de manipulación. Laura ha ridiculizado y humillado a su familia de manera constante. Hoy todos podemos ver la verdad». Los ojos de Laura se llenaron de lágrimas, y Marta percibió cómo la presión de la verdad finalmente la había alcanzado. Alejandro observó a Marta con una mezcla de respeto y gratitud. Su intervención había hecho que la historia de la familia se revelara con claridad. Clara sonrió levemente, conmovida, sintiendo que su voz había sido escuchada y respaldada. «Gracias, Marta», dijo Clara, con un brillo de emoción en los ojos. «Sin tu valentía, quizás esto nunca habría salido a la luz». Alejandro asintió levemente, su mirada regresando a Laura. Marta notó cómo cada palabra que él pronunciaba ahora tenía un peso mucho mayor que cualquier confrontación anterior. Era la voz de la autoridad, de la justicia y de la verdad, y Laura no podía ignorarla. Laura dijo finalmente a Alejandro: «Todo lo que has hecho tiene consecuencias. No podemos simplemente ignorar el daño que has causado. Tu lugar en esta familia depende de cómo enfrentes la verdad y asumas la responsabilidad de tus actos». Laura bajó la cabeza, su respiración entrecortada. Marta observó cómo sus manos temblaban mientras intentaba mantener la compostura.
Cada gesto revelaba el miedo y la conciencia de que ya no podía controlar la narrativa. Clara, con una mezcla de alivio y determinación, se acercó más a Alejandro, sabiendo que juntos podían enfrentar el impacto de la verdad. «He cometido errores», murmuró Laura finalmente. «No supe cómo comportarme, pero no quería lastimar a nadie. No es cuestión de intención», replicó Alejandro con firmeza. «Se trata de tus acciones y del daño que causaron. Hoy todos conocen la verdad, y eso cambia todo». Marta sintió un escalofrío. El enfrentamiento había alcanzado un punto donde la verdad no solo era evidente, sino irreversible. Cada familiar estaba consciente de la dinámica real. Laura ya no tenía control, y Alejandro y Clara habían recuperado su posición de fuerza. Marta, como observadora y narradora, comprendió que este momento sería recordado por todos como el punto de inflexión de la familia Rivera. «Laura», continuó Alejandro, con un tono más severo, «necesitas reflexionar profundamente sobre tus acciones. La confianza se gana, pero cuando se traiciona, se pierde para siempre». Los murmullos entre los familiares confirmaban que la lección había sido comprendida. Marta percibió cómo la tensión comenzaba a disminuir, dejando espacio para la reflexión y la resolución. Laura estaba derrotada, consciente de que sus días de manipulación habían terminado. Clara respiró aliviada, y Marta comprendió que la verdad, finalmente, había triunfado sobre la crueldad y la mentira. En ese instante, Marta notó un cambio en la atmósfera de la sala. La tensión seguía presente, pero había un aire de justicia y de nueva comprensión. La familia, aunque herida, estaba comenzando a reorganizarse en torno a la verdad revelada. Marta, desde su posición, sintió que la historia que había narrado se acercaba a un punto crucial. La decisión final de Alejandro sobre Laura y la consolidación de la justicia para su hermana y toda la familia. El silencio en la sala se volvió absoluto. Marta, desde su rincón, observaba cada movimiento con atención, cada respiración de Laura, cada gesto de Alejandro, cada mirada de Clara y los demás familiares. Contaba una historia que estaba a punto de culminar. La tensión era casi insoportable, y Marta sentía cómo su propio corazón latía con fuerza ante la magnitud del momento. Cada palabra que Alejandro pronunciara tendría un peso decisivo, y todos lo sabían. Alejandro dio un paso hacia Laura, su figura imponente dominando la sala. Sus ojos oscuros brillaban con una mezcla de rabia, decepción y tristeza. Marta percibió cómo la joven prometida temblaba bajo la mirada penetrante de su futuro esposo, completamente consciente de que no había manera de escapar de la verdad que ahora se desplegaba ante todos. Clara, a su lado, respiraba hondo, sintiendo que el momento de justicia había llegado. Laura comenzó a Alejandro con voz firme, cada palabra resonando en el salón. «Has mostrado quién eres realmente, y tus acciones han tenido consecuencias para toda la familia». Laura bajó la cabeza, intentando contener las lágrimas que amenazaban con caer. Marta notó cómo sus hombros se encogían. La tensión de semanas de manipulación y mentiras, finalmente derrotándola. Alejandro continuó, su tono cargado de autoridad y resolución. «No se trata solo de lo que le hiciste a Clara. Se trata de la confianza que rompiste y del daño que causaste a todos los que confiaban en ti». Marta pudo ver cómo cada familiar estaba completamente atento a sus palabras, sintiendo la gravedad del momento. Incluso los sirvientes, que hasta ahora habían permanecido en silencio, observaban la escena con una mezcla de sorpresa y respeto. La verdad había salido a la luz, y nadie podía ignorarla. «Hoy», continuó Alejandro, su voz ahora más medida, pero con un filo que nadie podía ignorar.
debes enfrentar las consecuencias de tus actos. Tendrás que reflexionar sobre tu comportamiento y demostrar, si es posible, que mereces un lugar en esta familia. Laura levantó los ojos por un instante, buscando alguna señal de compasión o indulgencia, pero Marta notó que Alejandro no cedería. Su mirada era firme, clara, y Marta comprendió que estaba presenciando un acto de justicia que marcaría para siempre la dinámica familiar. Clara, emocionada, dejó escapar un suspiro contenido, sintiendo que finalmente la verdad estaba de su lado. Marta, dijo Alejandro, volviendo la vista hacia la joven narradora. Gracias por tu valentía. Tu intervención ha sido fundamental para que todos podamos ver la realidad. Marta asintió ligeramente, consciente de la responsabilidad que tenía como observadora y narradora. Su papel había sido decisivo. Al traer la verdad a la luz, había cambiado la percepción de todos los presentes y permitido que la justicia comenzara a imponerse. Laura, visiblemente derrotada, intentó murmurar algo, pero Alejandro la interrumpió suavemente. No hay palabras que puedan borrar lo que pasó. Ahora, todo depende de cómo enfrentes la verdad y las decisiones que tomes en adelante. Marta percibió la intensidad del momento. La tensión había llegado a su punto máximo y la resolución dependía únicamente de la reacción de Laura. Cada gesto, cada movimiento, cada respiración era clave en el desenlace de esta historia familiar. Clara se acercó un poco más a la Alejandro, buscando apoyo y protección, mientras Marta registraba mentalmente cada detalle para su narración. Laura continuó: Alejandro, tienes la oportunidad de reflexionar y aprender de esto, pero debes saber que la confianza rota no se recupera fácilmente y que cada acción tiene consecuencias. El murmullo de los familiares se hizo evidente. Algunos expresaban su sorpresa, otros su alivio, y varios asentían lentamente, reconociendo la justicia del momento. Marta notó cómo la atmósfera de la sala estaba cambiando. La tensión se mezclaba con un aire de claridad y resolución. La verdad, finalmente, había ganado. Laura bajó la cabeza, las lágrimas cayendo silenciosamente por sus mejillas. Marta pudo ver cómo la presión de la verdad finalmente la había alcanzado, y cómo la manipulación que había sostenido durante tanto tiempo se había desmoronado ante la autoridad y la justicia de Alejandro. Clara, con un leve brillo de satisfacción en los ojos, respiró aliviada. Por primera vez en semanas, sentía que podía confiar en que su voz había sido escuchada y respaldada. Hoy, dijo Alejandro, con un tono más calmado pero firme, este es un momento de reflexión. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de actuar con honestidad y respeto hacia los demás. Laura, espero que aprendas de esto. Marta percibió la solemnidad del instante. La familia Rivera había sido testigo de la caída de la fachada de Laura y de la importancia de la verdad y la justicia. Cada gesto de Alejandro, cada palabra de Clara, cada reacción de Laura y de los familiares contribuía a un relato que quedaría grabado en la memoria de todos. La joven narradora dio un paso hacia atrás, observando cómo Laura permanecía inmóvil, su expresión una mezcla de arrepentimiento y miedo. Marta sabía que este momento marcaría un antes y un después en la familia, y que su papel como observadora había sido crucial para permitir que la verdad se impusiera sobre la manipulación y la crueldad. Alejandro dio un último vistazo a Laura, sus ojos oscuros y firmes transmitiendo la gravedad de sus palabras. Tienes que decidir ahora quién quieres ser realmente. La verdad siempre encuentra su camino, y hoy todos la hemos visto. El impacto de sus palabras resonó en la sala. Marta percibió cómo la tensión comenzaba a transformarse.
dando paso a un sentimiento de justicia y claridad. La familia, aunque aún afectada por la situación, estaba empezando a reorganizarse en torno a la verdad revelada, y Marta comprendió que el relato que había presenciado sería recordado como un momento de valentía y revelación en la historia de los Rivera. El silencio se rompió solo por los susurros nerviosos de los familiares, intercambiando miradas de asombro y alivio. Marta, desde su rincón, observaba cada reacción, tomando nota mental de cada gesto, cada microexpresión que revelaba la verdadera tensión de la sala. Laura permanecía de pie, los hombros caídos, incapaz de sostener la mirada de Alejandro, mientras Clara se mantenía cerca de su hermano, respirando hondo, con una mezcla de alivio y fuerza recién descubierta. Marta sabía que este momento estaba alcanzando un punto de inflexión decisivo. Alejandro se aclaró la garganta y volvió a fijar su mirada en Laura. Su voz era firme, controlada, pero cargada de un peso emocional que nadie podía ignorar. Laura, este es el momento de la verdad. Debes decidir cómo enfrentar lo que has hecho y asumir las consecuencias. Cada acción tiene repercusiones, y tú has puesto a toda la familia en una posición complicada. Laura bajó la cabeza, sus manos temblorosas buscando algún apoyo invisible. Marta pudo ver cómo la joven estaba completamente abatida. La fachada que había construido con tanto esfuerzo se había derrumbado en cuestión de minutos. Cada mirada acusadora, cada palabra firme de Alejandro aumentaba la presión que Laura sentía. Marta comprendió que este era un momento de justicia inevitable y que la tensión estaba a punto de alcanzar su clímax. Clara, tomando valor de la situación, dio un paso adelante y habló con una voz clara y decidida. Alejandro tiene razón. Laura, tus acciones no solo me afectaron a mí, sino a todos los que te rodean. Nadie más debería sentir lo que yo sentí, y hoy todos podemos ver la verdad. Marta notó cómo la fuerza de las palabras de Clara hacía que la mirada de Laura se quebrara aún más. Las lágrimas empezaban a deslizarse por sus mejillas, y su respiración se volvió entrecortada. Alejandro permanecía firme, observando con atención cada gesto, cada indicio de arrepentimiento. Marta, como narradora, sintió la magnitud del momento. La verdad finalmente había salido a la luz, y la familia estaba presenciando un desenlace que nadie esperaba, pero que todos necesitaban. Laura continuó a Alejandro, con voz grave. Las palabras ya no son suficientes. Es hora de que demuestres con hechos quién eres realmente. La confianza rota no se reconstruye con excusas. Se reconstruye con cambios reales y visibles. Laura levantó los ojos apenas, encontrando por un instante la mirada de Alejandro, y Marta pudo ver un destello de miedo mezclado con desesperación. Marta sabía que, aunque Laura todavía tenía una oportunidad de redimirse, la presión del momento era absoluta. Cada familiar estaba pendiente de su reacción, y Marta entendió que este era un punto crítico que definiría el futuro de la familia. «No puedo negar lo que he hecho», dijo Laura, con voz quebrada. «He cometido errores, he herido a quienes confiaban en mí, y no sé si puedo reparar todo el daño. Eso es un comienzo», respondió Alejandro. «Reconocer tus errores es el primer paso, pero aún queda mucho por hacer. La familia necesita ver cambios reales, no solo palabras». Marta percibió cómo los murmullos de los familiares se mezclaban con sus propias emociones. Había tensión, sí, pero también un sentido de alivio. La verdad estaba finalmente sobre la mesa, y aunque Laura había causado daño, el hecho de que ahora reconociera sus errores era un primer paso hacia la resolución. Clara se acercó un poco más a Marta, sus ojos brillando con gratitud.
Marta asintió ligeramente, entendiendo que su papel como observadora y narradora era crucial. Cada detalle que había registrado serviría para documentar la historia completa, no solo de la traición y la humillación, sino también de la justicia y la verdad que finalmente prevalecían. Laura dijo a Alejandro, su voz firme pero menos cortante: «Tienes una oportunidad para cambiar. Pero debes entender que esto no será fácil. Cada paso que des ahora será observado y evaluado». Laura asintió lentamente, consciente de la gravedad de la situación. Marta notó cómo cada familiar estaba prestando atención, evaluando sus palabras y su comportamiento. La joven prometida estaba ahora completamente consciente de que no podía depender de su encanto ni de su manipulación. La verdad la había alcanzado, y Alejandro, Clara y todos los presentes serían testigos de su intento de redimirse. Marta respiró hondo, sintiendo cómo la tensión comenzaba a transformarse en un sentimiento de justicia contenida. La confrontación había sido intensa, las emociones habían estado a flor de piel, pero ahora, con la verdad revelada y la responsabilidad clara, la familia comenzaba a reorganizarse en torno a lo que realmente importaba: la honestidad, la justicia y la integridad. Esta familia no puede permitirse más engaños, dijo Alejandro, dirigiéndose a todos los presentes. Hoy hemos visto la importancia de la verdad y debemos aprender de esto para seguir adelante. Marta percibió cómo cada palabra de Alejandro calaba en los corazones de los familiares. Laura, aunque abatida, comprendió la lección. Clara respiraba aliviada, y Marta supo que estaba presenciando un momento que quedaría grabado en la memoria de todos. La tensión aún estaba presente, pero ahora se mezclaba con una sensación de justicia y posibilidad de reconciliación. Hoy, continuó Alejandro, todos somos responsables de mantener la confianza y el respeto dentro de esta familia. Laura, este es tu momento para demostrar que puedes cambiar, pero cada acción futura será observada y evaluada. Marta asintió mentalmente, consciente de la importancia de documentar cada detalle. La verdad había salido a la luz, la justicia estaba en marcha, y la historia de la familia Rivera había alcanzado un punto crucial que definiría su futuro. El ambiente en la mansión era tenso, pero cargado de una energía diferente. La tensión inicial de la confrontación comenzaba a mezclarse con la expectativa de lo que vendría después. Marta, desde su rincón, observaba atentamente cada gesto, cada respiración, cada mirada, consciente de que estaba siendo testigo de un momento que definiría para siempre la historia de la familia Rivera. Laura permanecía de pie, visiblemente abatida, sus manos temblorosas y los ojos llenos de lágrimas. Sabía que no bastaban las palabras para reparar el daño. Cada gesto, cada acción futura sería juzgada con extrema atención. Marta notó cómo la joven prometida bajaba la cabeza y respiraba hondo, preparándose para enfrentar la dura realidad que Alejandro había impuesto. Laura comenzó: Alejandro, su voz firme pero menos cortante que antes. Este es tu momento, tienes la oportunidad de demostrar que puedes cambiar, pero debes hacerlo con sinceridad y con hechos, no con palabras vacías. Marta percibió cómo la gravedad de sus palabras calaba hondo. Cada familiar estaba pendiente, esperando ver si Laura realmente estaba lista para asumir la responsabilidad de sus acciones. Clara, a su lado, mantenía la mirada fija en su prometida rival, un destello de precaución mezclado con esperanza en sus ojos. Marta comprendió que la joven hermana también estaba evaluando cada movimiento, buscando señales de arrepentimiento genuino. Laura finalmente levantó la vista, sus ojos brillando con emoción contenida y miedo. Marta notó cómo la tensión en su cuerpo era palpable.
Cada músculo parecía contraído, cada respiración era medida, consciente de que todos los ojos estaban sobre ella. «Lo entiendo», dijo Laura con voz temblorosa pero sincera. «Sé que he cometido errores graves y que he lastimado a todos los que confiaban en mí. Estoy dispuesta a cambiar, a demostrar que puedo ser mejor y merecer estar aquí». El murmullo que recorrió la sala fue evidente. Algunos familiares intercambiaron miradas de sorpresa, mientras otros mantenían una postura cautelosa, esperando ver si las palabras de Laura se convertirían en acciones. Marta, como narradora, percibió que la verdadera prueba apenas comenzaba. Laura continuó a Alejandro. Las palabras son un primer paso, pero los cambios deben ser visibles. Cada gesto, cada acción a partir de ahora será observado. La confianza se gana con hechos, no con excusas. Marta pudo ver cómo la joven prometida asintió. Un hilo de determinación mezclado con miedo recorriendo su expresión. Clara, aún junto a su hermano, respiró con alivio parcial. La sinceridad de Laura era un primer indicio de redención, pero el camino hacia la reconciliación estaba lejos de concluir. «Marta», dijo Alejandro, girándose hacia la joven narradora, «gracias por tu intervención. Sin tu valentía, quizá la verdad nunca habría salido a la luz». Marta inclinó ligeramente la cabeza, consciente de la importancia de su rol. Su presencia había sido decisiva para desenmascarar la manipulación de Laura y dar voz a la injusticia que había sufrido Clara. Ahora, mientras todos esperaban el próximo paso, Marta percibió que la historia estaba entrando en su fase más crítica. La redención, la reacción de la familia y la aceptación de la verdad. Laura dijo finalmente a Alejandro: «Esta familia valora la honestidad y el respeto por encima de todo. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de aprender de esta experiencia y de crecer. Depende de ti demostrar que estás dispuesta a hacerlo». Laura respiró profundamente, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Marta notó cómo cada gesto pequeño, cada parpadeo y cada movimiento corporal reflejaban la intensidad emocional del momento. Esta no era solo una lección para Laura, era una lección para todos los presentes sobre la importancia de la verdad, la justicia y la integridad familiar. Clara dio un paso adelante, acercándose a su prometida rival, con una mezcla de cautela y esperanza en su mirada. «Si realmente quieres cambiar», dijo Clara con voz firme, «tendrás que demostrarlo cada día. No basta con decirlo. Debemos ver que tus acciones coinciden con tus palabras». Marta percibió cómo la tensión comenzaba a transformarse en una especie de expectativa contenida. La familia, aunque aún cautelosa, empezaba a abrir espacio para la posibilidad de reconciliación y entendimiento. Laura asintió levemente, consciente de que este era el único camino posible hacia la aceptación y la restauración de la confianza perdida. «Gracias», dijo Laura, con voz más firme ahora, aunque cargada de emoción. «Estoy lista para demostrar que puedo cambiar y ser digna de estar aquí». Alejandro asintió lentamente, satisfecho con la sinceridad de la joven. Marta observó cómo los familiares comenzaron a relajarse levemente, aunque la desconfianza aún permanecía. Sabían que la verdadera prueba estaba por venir, pero el primer paso hacia la reconciliación se había dado. La joven narradora tomó nota mental de cada detalle: la tensión, la emoción contenida, las reacciones de cada miembro de la familia. Marta sabía que estaba documentando un momento histórico en la familia Rivera, donde la verdad había triunfado y la oportunidad de redención comenzaba a abrirse ante todos. «Hoy hemos visto lo que significa enfrentar la verdad», dijo Alejandro, dirigiéndose a todos. «Este es un momento de aprendizaje y reflexión. Depende de cada uno de nosotros actuar con honestidad y respeto en adelante».
Marta respiró hondo, sintiendo que la historia había alcanzado un punto crítico de claridad y resolución. Laura estaba consciente de su responsabilidad. Clara se sentía respaldada y segura, y Alejandro había establecido el camino hacia la justicia y la reconciliación. El relato que Marta narraba se acercaba a un punto culminante, donde las emociones, la verdad y la justicia se entrelazaban de manera ineludible. El murmullo entre los familiares se intensificó mientras todos procesaban las palabras de Alejandro y la sincera declaración de Laura. Marta observaba cada reacción, su mirada detallista captando la tensión que aún persistía. La joven prometida estaba visiblemente nerviosa, pero había algo diferente en su postura, un atisbo de determinación que no estaba presente antes. Marta entendió que Laura había comprendido la magnitud de lo ocurrido y estaba lista para enfrentar las consecuencias de sus actos. «Laura», dijo finalmente la tía de Alejandro, con voz firme pero serena, «todos merecemos la oportunidad de ver cambios reales, pero también necesitamos tiempo para confiar de nuevo». Marta percibió cómo la atmósfera cambiaba ligeramente. Los familiares, aunque cautelosos, comenzaban a considerar la posibilidad de que Laura pudiera redimirse. Clara, junto a Alejandro, respiró aliviada, notando que la dinámica familiar empezaba a inclinarse hacia la reconciliación, aunque de manera lenta y medida. «Gracias por darme esta oportunidad», dijo Laura, con voz aún temblorosa, pero más firme. «Prometo que mis acciones demostrarán mi compromiso y respeto hacia todos ustedes». Marta, desde su rincón, tomó nota mental de cada gesto, cada mirada, cada matiz de emoción. Sabía que esta declaración era solo el inicio de un proceso que requeriría tiempo y esfuerzo, pero era un paso crucial hacia la resolución del conflicto. La familia, aunque todavía herida, empezaba a ver un atisbo de esperanza. «Laura, tus palabras son un comienzo», dijo Alejandro, su voz calmada pero firme. «Pero recuerda, la confianza se reconstruye con hechos, no con promesas. Cada día será un examen, y cada acción contará». Los familiares murmuraban entre sí, evaluando la sinceridad de Laura. Marta notó cómo la tensión aún persistía, pero se mezclaba con un sentimiento creciente de posibilidad y reconciliación. Clara sonrió levemente, con un brillo de esperanza en sus ojos. Marta sintió que ese instante era un momento clave en la historia familiar, un punto donde la verdad y la justicia comenzaban a tener efecto real. «Sé que no será fácil», continuó Laura, sus ojos fijos en Alejandro y Clara, «pero estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para demostrar que puedo cambiar». Marta percibió la atención de todos los presentes, enfocándose completamente en Laura. Cada palabra, cada gesto, cada respiración era evaluada, y la joven narradora comprendió que este era un momento de juicio silencioso, donde la familia observaba cuidadosamente si la prometida realmente estaba comprometida con la redención. «El tiempo dirá», respondió Alejandro, sus ojos firmes sobre Laura. «Pero has dado el primer paso. Ahora todo depende de ti y de tus acciones futuras». Marta notó cómo Laura asentía con determinación, consciente de que sus días de manipulación habían terminado. La tensión aún estaba presente, pero había un cambio notable. La posibilidad de reconciliación comenzaba a abrirse lentamente, y Marta comprendió que este proceso sería largo y lleno de desafíos, pero era la única vía hacia la verdadera resolución. Clara se acercó un poco más a Laura, su mirada aún cautelosa, pero más abierta. «Si realmente quieres cambiar», dijo Clara suavemente, «tendrás que demostrarlo todos los días. No basta con palabras, necesitamos ver que tus acciones coinciden con lo que dices». Marta
Observó cómo Laura asentía de nuevo, un brillo de determinación mezclado con miedo recorriendo su rostro. Era evidente que había comprendido la lección y que ahora estaba dispuesta a enfrentar la realidad de sus actos. Marta, como narradora, percibió que la historia había alcanzado un momento crucial. La confrontación había terminado, pero la verdadera prueba de carácter apenas comenzaba. Los murmullos de los familiares disminuyeron y Marta notó cómo la atmósfera comenzaba a cambiar. La tensión inicial de confrontación se transformaba ahora en un ambiente de expectativa y vigilancia, donde cada acción futura de Laura sería observada con atención. Alejandro y Clara se mantenían unidos, su postura firme transmitiendo a todos la importancia de la honestidad y la responsabilidad. Hoy hemos visto la importancia de la verdad, dijo Alejandro, dirigiéndose a todos los presentes. Esta es una lección que nos recuerda que la honestidad y el respeto son fundamentales para mantener una familia unida. Marta respiró hondo, consciente de la magnitud del momento. La historia que estaba presenciando no solo mostraba la caída de una fachada de manipulación, sino también el inicio de un proceso de reconciliación y justicia que marcaría para siempre la familia Rivera. Laura había sido desenmascarada, pero ahora tenía la oportunidad de redimirse, y cada familiar estaba comenzando a aceptar la posibilidad de cambio. Marta dijo Clara, suavemente, girándose hacia la joven narradora. Gracias por estar aquí y ser testigo de todo. Tu presencia ha sido crucial para que la verdad saliera a la luz. Marta asintió ligeramente, sintiendo la responsabilidad de su papel. Su narración y observación habían sido fundamentales para documentar la historia de la familia, y ahora era testigo de un nuevo capítulo, donde la verdad, la justicia y la posibilidad de reconciliación comenzaban a prevalecer. La joven narradora comprendió que este momento sería recordado como un punto de inflexión en la familia Rivera. La confrontación había revelado la verdad, y la oportunidad de redención estaba sobre la mesa. La tensión aún persistía, pero había un sentimiento creciente de esperanza, y Marta supo que la historia que estaba narrando continuaría desarrollándose de manera intensa y emocional en los días siguientes. La atmósfera en la mansión había cambiado sutilmente, aunque la tensión seguía latente. Marta, desde su rincón, observaba cómo cada familiar evaluaba cuidadosamente a Laura. La joven prometida estaba decidida a demostrar que podía cambiar, pero Marta sabía que las palabras ya no bastaban. Cada gesto sería juzgado y cada acción contaría. Clara permanecía cerca de Alejandro, observando con atención cómo Laura enfrentaba el desafío de ganarse nuevamente la confianza de todos. Hoy es solo el comienzo, dijo Alejandro, su voz firme y clara. Las palabras son importantes, pero necesitamos ver resultados concretos. Cada día será una prueba y cada acción deberá demostrar sinceridad. Marta percibió cómo la presión aumentaba sobre Laura. Su mirada estaba fija en Alejandro, y cada respiración que daba parecía medida y consciente. No había vuelta atrás. La oportunidad de redimirse estaba sobre la mesa, pero también el riesgo de perder todo lo que había construido a base de manipulación. Clara observaba con cautela, pero también con un destello de esperanza. La sinceridad de Laura era un primer paso, pero la verdadera prueba apenas comenzaba. Laura asintió, sus ojos llenos de determinación y emoción contenida. Marta pudo ver cómo la tensión se mezclaba con un leve alivio. Finalmente, había un rayo de claridad en medio del caos emocional que había dominado la mansión durante semanas. «Sé que no será fácil», dijo Laura con voz firme, aunque temblorosa, «pero estoy dispuesta a demostrar con hechos que puedo cambiar y merecer estar aquí».
Marta observó cómo los familiares reaccionaban ante sus palabras. Algunos parecían cautelosos, evaluando cada gesto, mientras otros intercambiaban miradas de leve alivio. La tensión persistía, pero ahora se mezclaba con un sentimiento de expectativa. Todos querían ver si Laura realmente cumpliría con lo que decía. Bien, dijo Alejandro, asintiendo lentamente. Este es un primer paso. Ahora veremos si tus acciones coinciden con tus palabras. Cada gesto será observado y cada oportunidad de redención será tomada en serio. Clara respiró profundamente, sintiendo que la fuerza y la determinación de Laura comenzaban a abrir una pequeña puerta hacia la reconciliación. Marta, como narradora, registraba cada detalle. El lenguaje corporal de Laura, las reacciones de los familiares, la tensión aún palpable y el delicado equilibrio entre esperanza y escepticismo que dominaba la sala. Laura dio un paso adelante, su postura ahora más erguida, pero aún cargada de emoción y nerviosismo. Marta notó que la joven prometida había comprendido la magnitud de la responsabilidad que tenía. Cada acción futura sería evaluada, y la confianza perdida se recuperaría únicamente a través de actos genuinos de cambio. «Prometo que cada día será una oportunidad para demostrar mi compromiso», dijo Laura. «Haré lo que sea necesario para ganarme su confianza y demostrar que puedo ser digna de esta familia». Marta percibió cómo la sinceridad en su voz generaba un cambio palpable. La familia, aunque aún cautelosa, comenzó a considerar la posibilidad de que Laura pudiera redimirse. Alejandro asintió lentamente, satisfecho con la claridad de su mensaje, y Marta entendió que este era un momento crucial. La confrontación había terminado, pero la verdadera prueba de carácter estaba por comenzar. Laura dijo a Alejandro: «La confianza no se reconstruye de la noche a la mañana. Cada acción futura será evaluada. Estamos observando y queremos ver resultados reales». Marta notó cómo Laura asentía, consciente de que estaba bajo la mirada vigilante de toda la familia. Clara permanecía junto a su hermano, sus ojos brillando con cautela y esperanza. La joven narradora comprendió que este instante marcaría el inicio de una serie de acciones que definirían el futuro de la familia Rivera. La redención, la aceptación y la reconciliación serían posibles, pero requerirían tiempo, esfuerzo y honestidad. «Hoy hemos dado un primer paso», continuó Alejandro. «Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de actuar con honestidad y respeto hacia los demás. Laura, depende de ti demostrar que eres digna de nuestra confianza». Marta percibió cómo la tensión comenzaba a transformarse en un sentimiento de expectativa contenida. La familia estaba observando, evaluando, pero también empezaba a abrir espacio para la posibilidad de reconciliación. Laura, con un leve brillo de determinación en los ojos, parecía lista para enfrentar el desafío. «Gracias por darme esta oportunidad», dijo Laura. «No los defraudaré». Marta respiró hondo, consciente de que este era un momento decisivo en la historia de la familia Rivera. La confrontación inicial había revelado la verdad. Ahora, la narrativa continuaba con un delicado equilibrio entre miedo, esperanza y responsabilidad. Cada gesto, cada palabra y cada acción futura serían cruciales, y Marta sabía que su narración documentaría cada paso hacia la redención y la reconciliación. Los familiares, aunque aún cautelosos, comenzaron a relajarse levemente, conscientes de que la sinceridad de Laura era un primer indicio de cambio. Alejandro, firme pero comprensivo, observaba cómo la joven prometida asumía la responsabilidad de sus actos, y Marta entendió que este era un momento que definiría el futuro de la familia. La joven narradora sabía que lo que acababa de presenciar no era el final de la historia,
sino el comienzo de un proceso de reconstrucción, donde la verdad y la justicia prevalecerían, y donde cada acción de Laura sería una oportunidad para demostrar que podía realmente cambiar y ganarse un lugar en la familia. La mañana siguiente trajo consigo un aire diferente a la mansión Rivera. Marta llegó temprano, como siempre, sentándose en su lugar habitual para observar y narrar los acontecimientos que comenzaban a desarrollarse tras la confrontación de la tarde anterior. La luz del sol se filtraba suavemente por los ventanales, iluminando los lujosos muebles y los retratos familiares que habían presenciado tantas historias, pero nada como la tensión y emoción que se respiraba ahora. Laura se movía con cautela por el salón, consciente de que cada acción que realizara sería observada con atención. Marta notó la determinación en su rostro, aunque también el nerviosismo que aún la acompañaba. Cada gesto de cortesía, cada mirada, cada interacción con los familiares era medida, calculada, para demostrar que realmente estaba dispuesta a cambiar. Clara, observando desde la distancia, parecía evaluar cada movimiento de Laura con una mezcla de escepticismo y esperanza. Marta capturaba mentalmente cada detalle, consciente de que este momento era el inicio de un proceso de redención tangible. «Buenos días», dijo Laura, con una sonrisa leve, casi tímida, mientras saludaba a los familiares que se encontraban en el salón. «Espero poder demostrar que estoy comprometida con cambiar y respetar a todos ustedes». Algunas sonrisas cautelosas surgieron, mientras otros intercambiaban miradas, evaluando la sinceridad de sus palabras. Marta percibió cómo la familia comenzaba a abrir un espacio para la posibilidad de reconciliación, aunque todavía con cautela. Alejandro observaba en silencio, su postura firme, su mirada analítica, evaluando cada gesto de Laura. «Las acciones hablan más que las palabras», dijo Alejandro con voz firme. «Hoy veremos si realmente estás lista para demostrar tu compromiso». Laura asintió, con los labios ligeramente apretados y las manos juntas frente a ella. Marta notó cómo la tensión mezclada con determinación recorría cada línea de su rostro. Cada gesto era un mensaje silencioso. Estaba lista para enfrentarse a las expectativas y comenzar a reconstruir la confianza perdida. Los primeros pasos de Laura fueron pequeños, pero significativos. Ayudó a Clara a colocar la mesa para el desayuno familiar, con cuidado de no tropezar con la vajilla ni interrumpir la conversación. Marta observó cómo la hermana mayor sonreía levemente, un indicio de que empezaba a aceptar las intenciones de Laura, aunque todavía con cautela. Cada acción de Laura estaba cargada de un simbolismo silencioso, reconocimiento de sus errores y esfuerzo por demostrar que podía ser confiable. «Gracias, Laura», dijo Clara, con un leve brillo de emoción en los ojos. «Esto significa mucho para mí». Laura asintió con humildad, manteniendo la mirada baja. Marta percibió cómo cada interacción fortalecía lentamente el delicado puente que comenzaba a formarse entre las dos mujeres. Alejandro observaba, silencioso pero atento, evaluando no solo los gestos de Laura, sino también la reacción de toda la familia. Marta comprendió que esta mañana marcaría el inicio de un proceso donde la paciencia, la constancia y la sinceridad serían esenciales para la reconstrucción de la confianza familiar. En medio del desayuno, Laura se acercó a su suegra, que hasta ahora había permanecido distante y reservada. Marta notó la incomodidad inicial, pero también la disposición de Laura a mostrar respeto y consideración genuina. «Señora Rivera», dijo Laura, con voz suave pero clara, «quiero disculparme por cualquier malentendido o daño que haya causado. Espero poder ganarme su confianza con el tiempo y mis acciones». La suegra de Alejandro levantó la mirada,
evaluando cada palabra y cada gesto de Laura. Marta percibió la tensión que se mantenía, pero también un indicio de apertura hacia la posibilidad de reconciliación. «Eso es un comienzo», respondió la señora Rivera con voz firme. «Habrá que ver si tus acciones corresponden a tus palabras». Marta anotó mentalmente cada reacción, cada movimiento, cada gesto de Laura y los familiares. La narradora comprendió que este primer día de redención sería crucial. La sinceridad, la paciencia y la constancia determinarían si Laura podría realmente restaurar la confianza perdida. Durante la mañana, Laura continuó con pequeños actos de consideración. Ayudó a ordenar los documentos de la oficina de Alejandro, colaboró en la cocina preparando un café para los familiares y se mostró atenta a cada detalle, consciente de que cada gesto contaba. Marta, desde su rincón, observaba cómo la tensión disminuía ligeramente, reemplazada por una expectativa contenida. Todos querían ver si Laura realmente estaba lista para cambiar. Clara se acercó a Marta y susurró: «Es un primer paso, pero aún hay mucho por ver». Marta asintió, comprendiendo la verdad de sus palabras. La reconstrucción de la confianza no sería rápida ni sencilla, requeriría constancia, paciencia y acciones genuinas. Pero este primer día mostraba que Laura estaba dispuesta a enfrentar el desafío. Al final de la mañana, Alejandro se acercó a la familia reunida y dijo con voz firme: «Hoy hemos visto pequeños indicios de cambio, pero recuerden, cada día será una prueba. Debemos estar atentos y pacientes y al mismo tiempo brindar la oportunidad de demostrar sinceridad». Marta percibió cómo la familia sentía, consciente de la importancia de este momento. Laura, aunque todavía nerviosa, respiró hondo y se sintió decidida a continuar en su camino hacia la redención. Marta sabía que estaba presenciando un capítulo crucial en la historia de la familia Rivera. Un comienzo lento, pero significativo, hacia la reconciliación y la restauración de la confianza perdida. La tarde llegó con un aire silencioso de expectativa. Marta, desde su rincón, observaba cómo cada miembro de la familia Rivera evaluaba las acciones de Laura. La joven prometida continuaba moviéndose con cautela, consciente de que cada gesto podía ser interpretado como una señal de sinceridad o de intento de manipulación. Marta percibió la tensión mezclada con esperanza. Todos querían creer en la posibilidad de redención, pero nadie bajaba la guardia. Laura se acercó a Clara con una bandeja de té, sus manos ligeramente temblorosas. «Espero que te guste», dijo Laura, con voz suave pero firme. «Quiero demostrar que puedo ser considerada y respetuosa». Clara aceptó la taza, evaluando cada movimiento, pero finalmente asintió con un pequeño gesto de aceptación. Marta percibió cómo un rayo de alivio recorría a Laura. Aunque todavía nerviosa, comenzaba a ver que sus esfuerzos podían tener un efecto real. «Es un buen comienzo», dijo Clara, con una leve sonrisa, «pero debemos ver consistencia en tus acciones, no solo momentos aislados». Marta notó la seriedad en los ojos de Clara. La joven hermana no estaba dispuesta a permitir más engaños. Laura asintió, comprendiendo que el camino hacia la aceptación sería largo y lleno de desafíos, pero estaba decidida a demostrar su compromiso día tras día. En ese momento, Alejandro se acercó, observando atentamente la interacción entre las dos jóvenes. «La sinceridad y la paciencia serán tus mejores aliados», dijo Alejandro, con voz firme. «Cada gesto, cada acción contará en esta etapa de reconstrucción de confianza». Marta percibió cómo la tensión disminuía ligeramente, pero el ambiente aún estaba cargado de atención y expectativa. La familia estaba evaluando cada movimiento de Laura
y Marta comprendió que este proceso de redención requeriría constancia y autenticidad absoluta. Laura pasó la tarde realizando pequeños actos de consideración. Organizó los libros en la biblioteca familiar, ayudó a acomodar los sillones del salón y se ofreció a preparar un postre para la merienda. Marta observaba cada acción, notando cómo incluso los gestos más simples podían tener un gran impacto en la percepción que los demás tenían de ella. Los familiares comenzaban a reaccionar de manera positiva ante sus esfuerzos. Clara, aunque cautelosa, empezó a mostrar señales de aceptación, una sonrisa leve, un comentario amable, un gesto de reconocimiento. Marta capturó mentalmente cada detalle, consciente de que estos pequeños avances eran significativos para la narrativa de la familia. En un momento, la madre de Alejandro se acercó a Laura y habló con voz suave pero firme. Hemos visto tus esfuerzos hoy. Debes recordar que reconstruir la confianza no será rápido. Cada acción cuenta y cada gesto será observado. Laura asintió, sus ojos brillando con determinación y emoción contenida. Marta percibió que la joven prometida comprendía la magnitud del desafío que tenía por delante y que estaba decidida a enfrentarlo con sinceridad y paciencia. A medida que avanzaba la tarde, Laura continuaba demostrando su compromiso. Ayudaba a organizar la mesa, ofrecía palabras amables a los sirvientes y a los familiares, y se mostraba atenta a cada detalle. Marta percibió cómo cada gesto, aunque pequeño, comenzaba a generar una sensación de alivio y esperanza en la familia. Clara se acercó nuevamente a Marta, susurrando: «Todavía es pronto para confiar completamente, pero al menos está haciendo un esfuerzo real». Marta asintió, comprendiendo que este proceso sería largo y requeriría paciencia. La narradora observaba cómo la sinceridad de Laura empezaba a abrir pequeñas grietas en la desconfianza familiar. Cada gesto contaba, y Marta sabía que estaba presenciando un momento crucial en la reconstrucción de la dinámica familiar. Hacia el final de la tarde, Alejandro reunió a la familia en el salón para comentar los progresos de Laura. «Hoy hemos visto los primeros indicios de un cambio genuino», dijo Alejandro, «pero recordemos que la confianza se reconstruye con constancia. Cada día será una prueba y cada acción contará». Marta percibió cómo la familia asentía lentamente, reconociendo que la sinceridad de Laura era un primer paso hacia la reconciliación. Laura, aunque aún nerviosa, respiró hondo, sintiendo que su esfuerzo estaba siendo reconocido, aunque sabía que todavía quedaba un largo camino por recorrer. «Gracias», dijo Laura, con voz más firme y decidida. «Prometo seguir demostrando mi compromiso cada día y espero poder recuperar su confianza con hechos, no solo con palabras». Marta observó cómo Alejandro asintía, satisfecho con la sinceridad y la determinación de Laura. Clara, aunque cautelosa, mostraba señales de esperanza. La joven narradora comprendió que este proceso, aunque delicado y lleno de desafíos, era el inicio de un capítulo donde la verdad, la justicia y la posibilidad de reconciliación comenzaban a abrirse paso de manera real y tangible. La mañana siguiente trajo consigo una calma tensa. Marta, desde su rincón habitual, observaba cómo la mansión Rivera se preparaba para un día que sería decisivo en el camino de Laura hacia la redención. La joven prometida, consciente de que cada acción sería observada y evaluada, se movía con cautela, pero también con determinación. Marta percibía cómo cada gesto, cada mirada y cada palabra de Laura estaba calculada para demostrar su sinceridad. «Hoy será un día importante», dijo Alejandro, reuniendo a la familia en el salón. «Cada uno de nosotros tendrá la oportunidad de ver si Laura realmente está comprometida con cambiar y demostrar su respeto hacia todos».
Marta notó cómo los familiares intercambiaban miradas, algunos mostrando cautela, otros un tenue destello de esperanza. Clara permanecía junto a su hermano, evaluando cada gesto de Laura con una mezcla de precaución y deseo de creer en la posibilidad de redención. La tensión en la sala era palpable, y Marta comprendió que la jornada que comenzaba sería un momento crucial para toda la familia. Laura comenzó el día con pequeños actos de consideración. Ayudó a Clara a organizar algunos documentos en su escritorio, ofreció una sonrisa genuina a los sirvientes y se aseguró de que todos en la sala se sintieran incluidos y respetados. Marta percibió cómo la determinación de Laura comenzaba a generar un cambio sutil en la percepción de la familia. Cada gesto, aunque pequeño, era un paso hacia la reconstrucción de la confianza perdida. «Gracias por tu ayuda», Laura dijo Clara, con voz suave pero firme. «Estos gestos muestran que estás dispuesta a cambiar, pero aún necesitamos ver consistencia». Laura asintió, comprendiendo que cada acción contaría. Marta observaba cómo la joven prometida se esforzaba por demostrar que sus palabras no eran vacías, que realmente estaba comprometida con recuperar la confianza y el respeto de todos. Alejandro, desde su posición, evaluaba cada movimiento con atención, consciente de que la verdadera prueba de carácter aún estaba en curso. Durante la mañana, Marta notó cómo Laura se acercaba a cada familiar de manera atenta y considerada. Preguntaba por sus necesidades, ofrecía ayuda sin esperar reconocimiento y mostraba un interés genuino en aprender de sus errores pasados. La familia, aunque cautelosa, comenzaba a percibir señales de sinceridad que eran imposibles de ignorar. Clara intercambiaba miradas con Marta, y la joven narradora entendió que esas pequeñas señales estaban marcando la diferencia. Hacia el mediodía, Alejandro decidió poner a prueba la sinceridad de Laura. Laura dijo con voz firme: «Hoy tendrás la oportunidad de demostrar que realmente estás comprometida con el cambio. Quiero que organices una parte del almuerzo familiar y te asegures de que todos se sientan atendidos. Cada detalle será observado». Marta percibió cómo la tensión aumentaba. Este era un momento decisivo. No bastaban las palabras ni los gestos aislados. Laura debía demostrar su compromiso mediante acciones concretas. La joven prometida respiró hondo, asintió y comenzó a organizar el almuerzo con cuidado y dedicación. Marta observaba cada movimiento, desde cómo disponía los platos hasta la atención que prestaba a cada familiar. Cada acción reflejaba su determinación de recuperar la confianza perdida. Clara se acercó discretamente a Marta y susurró: «Si realmente hace esto bien, podría empezar a confiar de nuevo. Pero aún hay que esperar y observar». Marta asintió, consciente de que la reconstrucción de la confianza sería un proceso largo y delicado. Laura continuó con su tarea, ofreciendo palabras amables, sonrisas genuinas y atención a cada detalle. Marta notó cómo la familia comenzaba a relajarse, aunque la desconfianza aún persistía. Cada gesto de Laura era un recordatorio de que la sinceridad debía ser demostrada constantemente. Y Marta comprendió que este día sería recordado como un punto clave en la historia de la familia Rivera. El almuerzo se desarrolló con una tensión contenida. Laura atendía a cada familiar, asegurándose de que cada plato estuviera bien servido y cada necesidad cubierta. Marta percibió cómo la familia respondía positivamente a sus esfuerzos, aunque con cautela. Clara intercambiaba miradas con Alejandro, ambos evaluando cada acción, cada palabra y cada gesto de Laura. «Buen trabajo», dijo finalmente Alejandro, con voz firme
pero apreciativa. Has dado un paso importante hoy, pero recuerda que la verdadera confianza se construye con consistencia y tiempo. Laura sonrió levemente, sus ojos brillando con emoción contenida. Marta pudo ver cómo la joven prometida sentía que su esfuerzo comenzaba a dar frutos, aunque sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer. La familia, aunque todavía cautelosa, empezaba a abrir espacio para la posibilidad de reconciliación y aceptación. «Gracias», dijo Laura, con voz firme. «Prometo que continuaré demostrando mi compromiso cada día y espero ganarme su confianza con hechos y no solo palabras». Marta respiró hondo, consciente de que este día había marcado un momento crucial en el proceso de redención de Laura. La confrontación había revelado la verdad, y ahora las acciones comenzaban a hablar más fuerte que las palabras. Cada gesto, cada mirada y cada movimiento contaban, y Marta sabía que estaba presenciando un capítulo fundamental en la historia de la familia Rivera. La tarde caía suavemente sobre la mansión Rivera, tiñendo de dorado los elegantes ventanales y el suelo de mármol. Marta, desde su rincón habitual, observaba cómo la familia comenzaba a reorganizarse después de días de tensión y confrontación. La joven narradora percibía un ambiente cargado de emoción contenida. La verdad había sido revelada, y ahora cada gesto y cada mirada contaban en un delicado equilibrio entre desconfianza, esperanza y reconciliación. Laura se movía con cuidado por el salón, consciente de que cada acción era observada, pero con una nueva confianza en sí misma. Marta notó cómo sus pasos eran más firmes, cómo su mirada buscaba conectar con cada miembro de la familia y cómo su sonrisa, ahora genuina, transmitía sinceridad. Era evidente que Laura había comprendido la magnitud de sus errores y estaba dispuesta a demostrar, con hechos y no con palabras, que podía cambiar. Clara observaba atentamente, evaluando cada gesto, pero un brillo de alivio y esperanza comenzaba a aparecer en sus ojos. Marta percibió cómo la joven hermana empezaba a abrir espacio en su corazón para la posibilidad de reconciliación. Alejandro, siempre firme y observador, vigilaba con atención cada interacción, asegurándose de que la sinceridad de Laura no fuera solo un acto pasajero. Hoy quiero agradecerles a todos por ser pacientes y por permitir que la verdad salga a la luz, dijo Alejandro, su voz clara y firme llenando el salón. Ha sido un proceso difícil, pero necesario. La confianza y el respeto son los pilares de nuestra familia, y cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de mantenerlos. Laura, visiblemente emocionada, se acercó a Clara con un gesto humilde, pero seguro. «Hermana», dijo, con voz suave pero firme, «quiero disculparme nuevamente por todo lo que hice y asegurarme de que sepas que cada acción futura reflejará mi compromiso por ser mejor y ganarme tu confianza». Clara sonrió levemente, un gesto que Marta percibió como un símbolo de aceptación parcial y esperanza. La tensión que había dominado la relación entre ellas comenzaba a transformarse en un vínculo renovado, basado en la sinceridad y la paciencia. «Tus palabras y acciones de hoy han sido un buen comienzo», respondió Clara. «Solo espero que continúes con este esfuerzo constante». Marta observaba cada detalle, consciente de que este momento sería recordado como un punto crucial en la historia de la familia Rivera. Laura había comenzado a demostrar cambios tangibles y la familia, aunque todavía cautelosa, empezaba a abrirse a la posibilidad de reconciliación. Durante la tarde, Laura continuó realizando pequeños actos de consideración. Organizó la biblioteca, ayudó a preparar la merienda y mostró atención genuina a cada familiar. Marta notó cómo cada gesto generaba una reacción positiva, aunque mesurada, en la familia.
Alejandro observaba con satisfacción contenida, consciente de que la sinceridad y el esfuerzo sostenido eran las únicas vías para restaurar la confianza. Los murmullos de los familiares disminuyeron a medida que la tensión inicial se transformaba en una sensación de esperanza. Clara intercambiaba miradas con Marta, reconociendo que los pasos de Laura eran consistentes y sinceros. Marta comprendió que la joven prometida estaba superando la prueba más difícil, demostrar que sus palabras estaban respaldadas por hechos y que la redención era posible. Hacia el final de la tarde, Alejandro reunió a la familia para una última conversación del día. Hoy hemos visto pasos importantes hacia la reconciliación, dijo Alejandro. Laura ha mostrado voluntad de cambiar, y aunque todavía hay trabajo por hacer, debemos reconocer su esfuerzo y darle la oportunidad de demostrarlo con constancia. La confianza se reconstruye poco a poco, pero este es un comienzo verdadero. Laura se inclinó ligeramente, mostrando respeto y gratitud. Marta percibió la mezcla de emoción y determinación en su rostro. Estaba lista para continuar su camino hacia la aceptación total de la familia. Clara sonrió con más confianza, entendiendo que el esfuerzo genuino de Laura estaba dando frutos y que su relación comenzaba a sanar. «Gracias a todos», dijo Laura. «Prometo que cada día demostraré que puedo ser digna de esta familia. No habrá más excusas ni manipulaciones, solo acciones sinceras y constantes». La familia, aunque cautelosa, comenzó a relajarse. Marta notó cómo la tensión que había dominado los días anteriores comenzaba a transformarse en un ambiente de esperanza y reconstrucción. Alejandro, satisfecho, observó cómo la verdad y la sinceridad empezaban a generar cambios palpables en la dinámica familiar. «Hoy hemos aprendido algo valioso», concluyó Alejandro. «La verdad y la honestidad siempre encuentran su camino. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de crecer y aprender de los errores. La familia se fortalece cuando enfrentamos la realidad juntos, con respeto y consideración». Marta, desde su posición como observadora y narradora, respiró hondo. Había sido testigo de un proceso de confrontación, revelación y redención que transformaría a la familia para siempre. Cada gesto, cada mirada, cada palabra había contribuido a una narrativa de justicia, reconciliación y esperanza. La joven prometida se acercó a Marta por un instante, sus ojos brillando con gratitud y reconocimiento. «Gracias por estar aquí y ser testigo de todo», dijo Laura suavemente. «Tu presencia ha sido fundamental para que la verdad salga a la luz». Marta asintió con una leve sonrisa, consciente de que su papel como narradora había permitido que la historia se desarrollara de manera justa y completa. La verdad había triunfado, la justicia se había impuesto y la posibilidad de reconciliación estaba abierta, dejando a la familia Rivera en un camino hacia la armonía y el entendimiento. Al caer la noche, la mansión estaba en calma. La familia se reunió alrededor de la mesa, compartiendo una cena donde los gestos de consideración y respeto se mezclaban con un sentimiento de alivio y esperanza. Laura, aunque consciente de que su camino hacia la aceptación total aún continuaba, mostraba una confianza renovada y un compromiso real. Clara sonreía. Alejandro observaba con orgullo, y Marta comprendía que estaba presenciando un capítulo definitivo en la historia de la familia, un relato donde la verdad, la valentía y la sinceridad habían prevalecido sobre la manipulación y la crueldad. Mientras la luz de la luna iluminaba suavemente la mansión, Marta escribió mentalmente las últimas notas de su narración. La familia Rivera había enfrentado la verdad. La joven prometida había comenzado a demostrar cambios reales y la esperanza de reconciliación se consolidaba. La historia
cargada de emociones, tensión y aprendizaje, estaba completa, dejando un legado de honestidad y justicia que permanecería en la memoria de todos.